Hola, hoy quería invitaros a que os preguntéis por qué os gusta un cuadro. Generalmente, cuando nos gusta un paisaje, una persona, un objeto cualquiera, una situación, no tendemos a darnos muchas respuestas, lo aceptamos tal cual. Sin embargo, cuando algo no nos gusta, siempre buscamos razones para excluirlo. Yo creo que preguntarse las razones por las cuales nos gusta un cuadro y tratar de encontrar una respuesta es una manera de comprenderlo. Y evidentemente yo voy a dar mi punto de vista. Obviamente las respuestas son tan variadas como personas. Yo os propongo mirar el cuadro de Miquel Esteve, San Miguel Arcángel, que es un cuadro muy importante dentro de la colección del museo, un cuadro de un pintor activo en Valencia a principios del siglo XVI. Y quería ofreceros algunas de las razones por las cuales creo que el cuadro es un cuadro especialmente singular. Hay una que es una de las razones quizá más personales, que es lo que supone esa imagen en la memoria de cada uno, ¿no? Yo estoy seguro de que ese cuadro que ha figurado desde hace mucho tiempo en las colecciones del museo ha sido visto por muchas generaciones de valencianos y de foráneos que han visitado el museo y seguramente que les han llamado la atención y lo han depositado en su memoria. Esa sería una de las razones, ¿no? Las imágenes generan identidad, generan memoria, generan pertenencia. Y por ese motivo, más allá de su belleza, las hacemos nuestras, ¿no? Para los especialistas, seguramente que el hecho de que sea una obra que tempranamente asume los principios estéticos del Renacimiento italiano y especialmente rasgos leonardescos en la península es otro motivo también para que ese cuadro sea importante, ¿no? La dinámica de la historia, la dinámica de las novedades en la historia, el acercamiento a los grandes mitos, la proximidad a los grandes mitos, es también otra de las razones por las cuales esa pieza es una pieza singular. Y a mí personalmente también me atrae por esa simplificación del lenguaje plástico en torno a dos principios que están en el mundo, que son el bien y el mal. Y cómo el bien y el mal se asocian con la belleza y con la fealdad, ¿no? La figura de San Miguel es el héroe vencedor, un héroe que no necesita gesticular para vencer, es, digamos, que posee en sí mismo la fuerza del bien, y ese bien y esa belleza que encierra esa figura se contrapone con la figura del monstruo, ¿no? Que encarna el mal. Un monstruo construido a base de fragmentos, ¿no? Es lo contrario de esa armonía de la tradición clásica y renacentista, ¿no? No es que sean feas cada uno de los elementos, sino que cada uno de los elementos son feos porque están reunidos en la misma figura y por lo tanto están inconexos, ¿no? Probablemente es una manera muy simple de presentar el bien y el mal, la belleza y la fealdad, pero yo creo que en estos tiempos en que todos necesitamos algunas certezas y alguna esperanza y necesitamos excluir lo que nos da miedo, podemos entender muy bien cómo esa imagen sigue estando vigente y cómo nos atrae.